Un circuito en paralelo es aquel en donde todas sus entradas de todos sus elementos deben estar conectadas a un mismo punto en común. Observemos las 4 figuras que tenemos en pantalla en donde vamos a identificar si son o no son circuitos en paralelos. La primera figura tenemos los 3 elementos conectados a un punto en común, el cual nosotros denominamos A. Si verificamos, los caminos por donde iría a circular nuestra corriente siempre van a ir conectados al punto A y los 3 elementos llegan a este punto, lo cual es un circuito en paralelo. Asimismo sucede con la figura número 2. En esta figura, aunque está dibujada tal cual como lo tenemos en la figura número 1, el punto en común lo tenemos en el elemento 1, pero podemos observar que también el camino por donde iría a circular la corriente va a llegar a este punto en común. Para estas dos figuras, sin importar ese punto en común donde se encuentre, si es al principio, en el segundo o el tercer elemento, va a ser un circuito en paralelo. Observemos la figura número 3. Esta figura, aunque tiene una extraña conexión, sigue siendo un circuito en paralelo, ya que tenemos el punto en común en sus extremos conectados al elemento número 2 y observamos que el elemento 1 y 3 van a llegar a este punto en común. Nuestra figura número 4 es un caso especial en donde tenemos el elemento 1 y el elemento 2 conectados al punto A por el lado derecho, mientras que en el lado izquierdo tenemos al elemento 1 y al elemento 2 conectados al punto B. A su vez tenemos un tercer elemento que también está conectado a este punto B. Si observamos bien este circuito, podemos decir que en el punto A es un circuito en paralelo, ya que todos sus elementos están conectados a él, pero en su lado derecho decimos que esto es un circuito en serie. Tenemos un tercer elemento adicional en donde está conectado a este punto. Ahora vamos a ver cómo vamos a sacar la resistencia total de nuestro circuito en serie. Tomemos como ejemplo el que tenemos en pantalla, donde tenemos solamente 3 resistencias. Por el momento no le vamos a colocar valores, ya que solamente vamos a ver las fórmulas. Entonces, en un circuito serie, para poder determinar la resistencia total hay 2 formas. La primera es por medio de la conductancia y la segunda es utilizando la fórmula donde se halla la inversa de las resistencias. Para determinar la resistencia total por medio de la conductancia, decimos que la conductancia, que la representamos de esta forma, va a ser igual a 1 sobre nuestra resistencia, a ser igual a la conductancia, que esta es medida en Siemens. Ahora, para poder determinar la conductancia total del circuito, es la suma individual de cada una de las conductancias que nosotros tengamos en el circuito. Entonces, para nuestro caso, lo que tenemos que hacer es hallar las conductancias de cada una de las resistencias y estas las vamos a sumar. Entonces va a ser igual a la conductancia de la resistencia 1 más la conductancia de la resistencia 2 más la conductancia de la resistencia 3. Para determinar la resistencia total ahora de nuestro circuito, va a ser igual al inverso de esa conductancia que nosotros acabamos de hallar. Esta es una forma. Si nosotros queremos hallar la resistencia total aplicando la misma teoría de las conductancias, para determinar la resistencia total en una sola función, aplicaría esta misma regla, donde nuestra resistencia total va a ser igual a el inverso de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y al final de haber determinado la suma de todas las resistencias de nuestro circuito, lo dividimos sobre 1. En esta fórmula lo que estamos haciendo es obtener todas las conductancias y dividirlas sobre 1. Ya ustedes tendrán el criterio de decir cuál le queda más fácil. Existe una tercera fórmula para determinar la resistencia total de nuestro circuito, es donde la resistencia 2 va a venir a multiplicar a la resistencia 3 y esto lo va a sumar de la resistencia 2 más la resistencia 3. Esto nos va a dar una resistencia total entre 2 y 3. Lo que en nuestro circuito se transformaría, que esta resistencia ya no estaría y la resistencia 2 sería el equivalente entre estas dos resistencias. Ahora, la resistencia total del circuito va a ser igual a la resistencia 1
multiplicado nuestra resistencia equivalente entre 2, 3 sobre la resistencia 1 más nuestra resistencia equivalente entre 2 y 3. Y esto ya nos determinaría la resistencia total del circuito. Para concluir la resistencia total podemos determinarla de esta forma o de esta forma. Ya ustedes escogerán la que más les guste. Ahora, con lo visto antes y con las fórmulas que ya vimos para determinar la resistencia total, vamos a resolver el siguiente circuito que tenemos en pantalla utilizando las tres formas de hallar la resistencia total. Adicionalmente, vamos a determinar la corriente y la corriente de la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Arranquemos con la primera forma de hallar la resistencia total, donde nos indica que es 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Si nosotros reemplazamos estos valores, va a decir que es 1 sobre 1K más 1 sobre 4.7K más 1 sobre 2.7K. Todo esto dividido sobre 1. Al resolver esta fracción nos va a dar el siguiente resultado: 7.4 sobre 12.67. Todo esto lo dividimos sobre 1. Y al resolver esta división de fracciones que tenemos acá, nos va a decir que la resistencia total va a ser igual a 0.63 kiloohmios. Ahora verifiquemos este resultado hallando la resistencia total por medio de la conductancia. Entonces decimos que la conductancia total va a ser igual a la suma de la conductancia de la resistencia 1 más la conductancia de la resistencia 2 más la conductancia de la resistencia 3. Esto va a ser igual a 1 sobre 1K más 1 sobre 4.7K más 1 sobre 2.7K. Si nosotros hallamos las conductancias, nuestro resultado va a ser a 1 microsiemens más 0.21 microsiemens más 0.37 microsiemens, donde nuestra conductancia total va a ser igual a 1.58 microsiemens. Si nosotros ahora hallamos la resistencia total en base a la conductancia que nos dio, va a ser igual a 1 sobre 1.58 microsiemens. Y este resultado de esta división va a ser igual a 0.63 kiloohmios. Como podemos observar, es el mismo resultado de la fórmula 1. Ahora determinamos nuestra resistencia total de la tercera forma, donde vamos a decir que la resistencia total entre la resistencia 3 y la resistencia 2 va a ser igual a 4.7K multiplicado 2.7K. A esto lo dividimos entre 4.7K más 2.7K. El resultado de esto va a ser igual a 12.69 sobre 7.4K. Y esto va a ser igual a 1.75 kiloohmios. Todos los valores que estamos nosotros dando acá están en kiloohmios, sino que por facilidad y rapidez no los menciono. Ya terminamos nuestra resistencia entre 2 y entre 3. Ahora vamos a hallar la resistencia total, que va a ser entre la resistencia 1 y la resistencia hallada entre estos dos elementos. Entonces vamos a decir que 1K multiplicado 1.7K sobre 1K más 1.7K. Esto va a ser igual a 1.7K sobre 2.7K. Y el resultado de esta división va a ser igual a 0.63 kiloohmios. Observemos que de las tres formas nuestra resistencia va a dar lo mismo. Ahora hallemos lo que es la corriente que está circulando sobre nuestro circuito. Tengamos en cuenta una regla: la corriente al pasar por elementos en paralelo se va a bifurcar en cada uno de los nodos que encuentre. Es decir, la corriente viene hacia acá
y se va a dividir una parte en este elemento, otra parte en este elemento y otra parte en este elemento. Es decir, aquí vamos a tener una corriente 3, aquí vamos a tener una corriente 2 y vamos a tener una corriente 1, donde el total de la corriente que hay en el circuito va a ser igual a la suma de estas tres corrientes que nosotros tenemos. Entonces, hallemos lo que es la corriente total, ya que en nuestras fórmulas ya tenemos cómo hallarlo. Tenemos el voltaje que es 12 y tenemos la resistencia. Y si recordamos por acá en una esquina la ley de Ohm que dice que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, entonces podemos aplicar esa fórmula. Vamos ahora a decir que nuestro voltaje, que son 12 voltios, lo vamos a dividir 0.63 kiloohmios, donde nuestra corriente va a ser igual a 19.04 miliamperios. Ya tenemos la corriente total de nuestro circuito, que es la corriente que estaría circulando si solamente tuviéramos un solo elemento en el circuito. Ahora, determinamos lo que es la corriente de la resistencia 1, la corriente de la resistencia 2 y la corriente de la resistencia 3. Para ello, volvemos a aplicar la ley de Ohm y decimos que 12 voltios sobre 1 K va a ser igual a 12 miliamperios. Nuestra segunda corriente sería a 12 voltios sobre 4.7 K, que esto sería igual a 2.55 miliamperios. Y nuestra tercera corriente va a ser igual a 12 voltios sobre 2.7 K. Y esto nos va a dar el resultado de 4.44 miliamperios. Si nosotros hacemos la suma de estas tres corrientes, nos va a dar un total de 18.99 miliamperios. Ahora, el resultado que nos dio de la suma de las corrientes es aproximadamente igual a la corriente total que nosotros hallamos, porque el resultado es 18.99 y la corriente total que nos dio es 19.04 miliamperios. El error que tenemos acá en décimas se pudo haber dado en el cálculo o en la toma de las milésimas que nosotros tenemos acá en el circuito.